ver la irrigación general del tórax, en donde podemos apreciar primero la jaula torácica va a tener una cuádruple fuente de irrigación. La irrigación anterior, aquí está el esternón, y por debajo del esternón, a cada lado, va a pasar la arteria torácica interna, que es una rama inferior de la arteria subclavia. Así como da dos ramas superiores, que es el tronco tirocervical, y las vertebrales hacia abajo, va a dar a la arteria torácica interna, y esta arteria torácica interna me va a dar dos ramas en su camino, en cada espacio intercostal. Estas que se pueden ver aquí son, bueno, ahí va la arteria y la vena pegada, pero igual tengo arterias y venas torácicas internas. La vena torácica interna drena a la vena subclavia, la arteria torácica interna sale de la arteria subclavia. Entonces me va a dar una rama superficial, que es la que se puede ver aquí luego después de quitar la fascia clavipectoral, que son las arterias mamarias mediales y son las que van a irrigar la parte medial de la glándula mamaria. Y unas ramas profundas que se van por los espacios intercostales, que son las arterias intercostales anteriores, que se van a dirigir o van a llegar hasta la cara lateral, donde se van a anastomosar con las arterias intercostales posteriores. Esas van a nacer directamente de la aorta. Entonces la arteria torácica interna, que es la que está aquí, me va a dar a las mamarias, que es unas ramas superficiales, que es las mamarias mediales, y una rama profunda, que es la intercostal anterior. Recordemos que acá hacia arriba la jaula torácica tiene la irrigación de la torácica superior, y en la cara lateral viene la torácica lateral, que es rama del axilar, y esta rama torácica lateral me va a dar a las mamarias laterales para la irrigación de la parte medial de la glándula mamaria. Y las arterias intercostales anteriores, en su parte profunda, más o menos desde la segunda, tercera, cuarta y quinta, van a dar unas arterias mamarias profundas, y entonces ya se acaba de irrigar toda la glándula mamaria completa, gracias a las mamarias mediales, que son ramas colaterales de la torácica interna. Las mamarias profundas, que son ramas colaterales de la arteria intercostal anterior, que es una rama colateral de la torácica interna. Y las mamarias laterales, que son ramas de la arteria torácica lateral, que a su vez es rama de la segunda porción de la arteria axilar. Esa es como la irrigación de la jaula torácica en su pared anterior. Y recordemos que la arteria torácica interna, llegando al hiato costoexterno diafragmático de cada lado, me va a dar dos ramas terminales. Una rama que se llama musculofrénica y a la arteria epigástrica superior, por eso ya sirven para la irrigación del abdomen. En esta imagen podemos apreciar cómo ya si dejamos la glándula mamaria, vean cómo se aprecia en este caso. Bueno, esto es una venita, pero también la arteria hace lo mismo. Como la glándula mamaria, aquí estaría la glándula mamaria con su cola hacia la axila. Recuerden que tiene una cola llamada Despens. Entonces ya si le representamos su irrigación, va a estar dada por las mamarias mediales que vienen de la torácica interna. Obviamente esto es profundo. Por aquí corre la torácica lateral y entonces va a dar las arterias mamarias laterales. Las intercostales que están pasando en la profundidad de esto dan las mamarias profundas en cada espacio intercostal, y así es como se da la irrigación de la glándula mamaria por completo. Entonces aquí podemos apreciar en esta imagen cómo está el drenaje superficial venoso de la glándula mamaria, aquí preservando el pezón.
la parte de la cola mamaria está siendo irrigado por ramas perforantes y drenado por venas perforantes que van o que salen desde la arteria o venas axilares. Entonces es una red anastomótica. Vean como aquí ya está el límite superior del abdomen y entonces, como les digo, la arteria torácica, es decir, si nosotros representamos a la arteria torácica, viene por aquí, a los lados, a cada lado del esternón, y entonces lo que va a hacer es que cuando llega más o menos a ese nivel donde está, o sea, el esternón, aquí estaría el esternón, el manubrio, el cuerpo del esternón y el sifoides. Entonces más o menos cuando llegan a donde está el último reborde costal de cada lado, el esternón, y por atrás pues obviamente está cerrando el diafragma, aquí se forman unos espacios que se llaman hiatos costoesterno-diafragmáticos, y entonces la torácica interna me da a la musculofrénica, que se va para acá, para la irrigación de la parte anterolateral del abdomen, y en la arteria epigástrica superior, que se va por detrás de los rectos del abdomen para la irrigación de la parte anterior. Esas son las ramas terminales que da la torácica interna. Las venas son igual, nada más que al revés. Hay una vena musculofrénica, hay una vena epigástrica, se unen y forman a la vena torácica interna para irse a drenar hacia la vena subclavia. En esta imagen podemos apreciar cómo están, aquí se ven las dos, la vena y la arteria, son las venas y arterias mamarias mediales que vienen de la torácica interna en la profundidad. Es decir, la vena la que viene desde acá, que es la vena, una de las venas mamarias mediales, vean cómo se atraviesa el tejido graso, se mete y por aquí está corriendo la vena torácica interna. Antes a la vena torácica y a la arteria torácica se les llamaban mamarias, pero para no confundirnos con las mamarias mediales, laterales y profundas, entonces ya no se le llama mamaria, se le llama torácica interna, y ven cómo está drenando la vena mamaria medial hacia la torácica interna, y esta ya drena hacia la subclavia. Y como de igual forma, aquí estaría la arteria subclavia, y cómo me va a dar mi arteria torácica interna, y cómo da a la arteria mamaria, y se van juntas, ¿no? Y ya irrigan y drenan a la glándula mamaria. Entonces aquí, por ejemplo, si analizo las capas, puedo apreciar cómo está la grasa de la mama, y luego más que es todo este paquete, todo esto es la grasa de la mama, y como aquí ya está la fascia clavipectoral, y aquí ya se alcanza a apreciar el músculo pectoral mayor. Esas son como las capas de drenaje y de irrigación de la glándula mamaria. Aquí está la arteria, que es más pálida, y la vena, y esas son las mamarias mediales que salen y van hacia las arterias torácica y vena torácica interna. Ya retirando a la jaula torácica junto con el esternón, vamos a poner algunas referencias anatómicas para orientarnos. Hacia acá arriba puedo ver a los músculos infrayoideos. Este sería el músculo esternoyoideo. Este es el músculo pectoral mayor reflejado. Vamos a ver cómo aquí está la silueta cardíaca. Aquí estaría mi silueta cardíaca con las coronarias. Y vamos a ver cómo aquí está el reborde, uno de los rebordes costales. Hacia acá estaría el diafragma y el centro tendinoso del diafragma, y aquí está el otro reborde costal.
Podemos apreciar entonces en cuanto a estructuras, aquí vean cómo se ve, las venas son más superficiales, entonces vemos como aquí viene la vena axilar, vena subclavia, cómo se le une la yugular, vemos como aquí está la vena yugular anterior, esa es la yugular interna, y vemos cómo se une con la del otro lado para formar a esta estructura gordota que llega al corazón en esta parte de aquí, que es la vena cava superior. Y bueno, todas las afluencias que están acá. Vean cómo esta que está aquí colgada, esta que está aquí, es la vena torácica interna, vean cómo llega hacia la subclavia, de este lado, y la otra que está, bueno, aquí ya se desprendieron del esternón, estos van más hacia el centro, aquí ya está, como ya la separé en esta disección, pues ya se abrió, pero esta es la arteria torácica interna que se va, aquí tengo exactamente lo mismo, la arteria, pero más profundo, la arteria subclavia, la axilar, etcétera, etcétera. Entonces estas son las torácicas. Luego, ¿qué otra estructura voy a tener aquí? El vaso más anterior sería este, que viene de mi ventrículo del lado derecho. Este es el tronco de la arteria pulmonar, que ya se mete hacia los pulmones. Y acá puedo apreciar disecadas a esta es una de las marginales. Más o menos por aquí vendría la coronaria del lado derecho para formar la interventricular posterior. Y aquí está la interventricular anterior que sale de la coronaria izquierda. Entonces estas son como las referencias anatómicas que puedo apreciar. Y los pulmones están siendo rechazados hacia lo lateral para apreciar cómo se forman las estructuras. El arco de la aorta está más profundo del tronco de la pulmonar. Entonces aquí podemos apreciar cómo está la arteria pulmonar, y se llama arteria porque sale del ventrículo, no, aunque lleva sangre desoxigenada, y vemos cómo aquí se forma por detrás la vena cava superior. El arco de la aorta está más profundo a esto, y los pulmones se ven acá, el diafragma y las torácicas, ¿no? Vena y arteria torácica interna. En esta imagen podemos apreciar todavía, está colocado el músculo pectoral mayor, vean como aquí está el músculo pectoral mayor, está cortado por el centro, el esternón, de hecho aquí veo la llegada de los esternocleidomastoideos, aquí está la clavícula, y vean cómo al retirar un fragmento de la jaula torácica, se aprecia esto que está aquí es el pulmón del lado izquierdo, todo esto es el pulmón. Aquí está todavía el saco pericárdico, esto es el corazón y cubriendo su saco pericárdico, y aquí tenemos a las costillas y a los músculos intercostales. Vean, aquí hay una costilla, aquí hay otra costilla, acá hay otra costilla, acá hay otra costilla. ¿Y dónde está el paquete vasculonervioso? O sea, las intercostales, recuerdan que les dije que en esta zona salía por detrás o por debajo, de hecho aquí se alcanza a ver, esta sería la torácica interna, pasa por encima del corazón, y me va a dar a las arterias intercostales anteriores en la profundidad. Entonces pasan por debajo de la costilla, y la vena y el nervio van pegados. Por eso también anatómicamente van por aquí, así van la arteria, vena intercostal anterior y nervio intercostal, que viene desde la médula espinal, y ahí pasan los tres. Por eso, donde hay que picar en el espacio intercostal no es en la parte inferior de la costilla, sino es en la parte superior, o sea, más o menos por aquí, para que así no te alejes del paquete vasculonervioso
intercostal y no le generes por ejemplo, un hemotórax a tu paciente. En esta imagen podemos apreciar ya disecada más profunda la glándula mamaria. Aquí tenemos el pezón, más o menos aquí estaría la areola. Vean como de este lado no está disecado. Cuando ya disecas, estos son los lobulillos de la mama que van a abrirse directamente hacia el pezón. Entonces están de manera circunferencial. Son de 15 a 16 lobulillos, ya se abren cada uno de manera individual en el pezón. Pero aquí la estructura vascular que aprecio es esta que viene acá, cómo se mete. Esta es una de las arterias mamarias laterales y aquí viene la de abajo, entonces son las que le van a dar la irrigación hacia la cara lateral y por acá vendría la otra. Igual las venas, o sea, es satélite y las que vienen estas son ramas de mi torácica lateral que vendría más o menos por acá. Y de la torácica interna salen las mamarias mediales para la irrigación. En esta otra imagen podemos apreciar nuevamente cómo está de estructuras, cómo está. Esta es mi arteria pulmonar. Aquí está la arteria pulmonar. ¿Cómo sé que es la arteria pulmonar? Porque está saliendo del ventrículo del lado derecho, que sería sería mi ventrículo del lado derecho. Y atrás, yo sé que este es mi atrio del lado derecho, esta es mi vena cava superior. Y entonces puedo apreciar, esta es la vena cava superior, la vena cava inferior vendría por acá atrás. Puedo apreciar en esta vena cava superior cómo está siendo formada por la afluencia de la arteria. Esta es mi arteria subclavia, esta es la unión de la yugular, aquí se está uniendo la yugular a la subclavia, cómo se forma un tronco brachiocefálico venoso de este lado, como del otro lado igual, aquí está la yugular interna, esta que viene de acá es mi subclavia, cómo se forma el tronco brachiocefálico, que es más largo el del lado izquierdo, el tronco brachiocefálico venoso, y ya cómo se unen los dos y forman a la vena cava superior. Y lo mismo pasa con las arterias, ¿no? Nada más que aquí del arco de la aorta sale el tronco brachiocefálico arterial del lado derecho, es el único arterial que tenemos del lado derecho, que me va a dar a la carótida, que ya se va hacia acá, y me va a dar a la subclavia, y ya las dos se continúan, la subclavia, luego se forma la axilar, y ya se continúa como braquial, y en cuanto a venas, pues la vena braquial se convierte en axilar, luego en subclavia y tal, y toda la irrigación que ya vimos en el video pasado, que se da en el hombro. Vean cómo aquí están retiradas recuerden que de la subclavia sale la torácica interna, aquí están retiradas para poderlas ver, y acá por ejemplo se ve igual la otra torácica, pero esto es arteria, sé que es arteria porque está más pal, y está saliendo, recuerden que del arco de la aorta sale directamente del lado izquierdo la carótida, y sale separado, o sea, no hay un tronco brachiocefálico arterial del lado izquierdo, sale directamente la subclavia, y entonces de acá está saliendo, aquí se ve cómo sale la otra torácica interna, acá están los pulmones, este es el ventrículo, y cómo está en los grandes vasos a nivel del cuello. Otras estructuras que se pueden apreciar aquí en la imagen es la glándula tiroides, que está aquí, más o menos,
el hueso yoides, que estaría más acá arriba, el pectoral mayor, pectoral menor, el músculo moyoideo, el plexo braquial, etcétera. En esta imagen podemos apreciar los pulmones rechazados hacia lo lateral y aquí se aprecia cómo, bueno, ya obviamente una vez separados del esternón, pero aquí se aprecia cómo está la arteria subclavia del lado izquierdo y vean cómo nace la torácica interna que se va hacia arriba o se va pegada hacia el esternón, y el otro vaso sanguíneo que también tenemos es este que va en la periferia, que de igual forma sería la vena torácica interna. Entonces, por ejemplo, es muy importante esta relación que tienen las torácicas internas, porque hay veces que estas arterias se pueden utilizar para hacer una revascularización cardíaca. Por ejemplo, si una coronaria estuviera tapada, por la cercanía que tienen estas, igual las despegas del esternón, si una coronaria estuviera tapada, puedes cortarla y hacer un bypass, es decir, conectar la torácica interna a la coronaria, y entonces así libras esa obstrucción que tuviera la coronaria. Pues anatómicamente por eso se puede hacer. Aquí podemos ver al corazón todavía en el saco pericárdico, estos son los esternocleidomastoideos, hacia acá estaría la laringe, y el pulmón echado hacia un lado, aquí está esto es la capa pericárdica. Entonces, esta imagen nos muestra perfectamente la relación que tiene la torácica interna, está por arriba del corazón y por eso se puede hacer una revascularización. Otra cosa también importante es la relación que tiene esto que está aquí en negro, o que voy a dibujar en negro, es la cavidad pleural y esto es la subclavia. Entonces, cuando tú puncionas para meter un catéter venoso central en la subclavia, puedes llegar a pasarte y picar. Vean la relación que tiene la subclavia, que es la más superficial, con la cavidad pleural. Entonces puedes llegar a ponchar la cavidad pleural y generarle un neumotórax. En esta imagen podemos apreciar cómo se distribuye la arteria pulmonar. Bueno, primero aquí tenemos a la vía respiratoria, vean cómo está la tráquea y los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Hacia acá abajo podemos ver cómo está, este es mi ventrículo del lado derecho, y este sería el ventrículo del lado izquierdo, de este lado. Yo sé que este vaso que está aquí es la aorta, porque sale exactamente en el centro del corazón, y me queda entonces mi arteria pulmonar, que es esta, y cómo se divide en una arteria pulmonar del lado derecho y en una arteria pulmonar del lado izquierdo, para así poder irse a hacer para así poder dar la irrigación hacia cada uno de los pulmones. Y ven como ya a nivel de el ilio pulmonar, entonces ya se empieza a ramificar. Recordemos que los pulmones tienen una doble irrigación. Esta que estoy dibujando aquí es la arteria pulmonar, que se va a conectar con las venas pulmonares, que son las que van a llevar la sangre oxigenada hacia el atrio del lado izquierdo. Pero también de la aorta, estas son, bueno, tanto la arteria pulmonar como las venas pulmonares son las que generan la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso el intercambio gaseoso con los pulmones. Pero los pulmones también necesitan su irrigación propia, que va a estar dada gracias a las arterias y venas bronquiales. Esas son las que se encargan del intercambio de nutrientes, de desechos, y le liberan el mismo oxígeno al pulmón. Entonces son diferentes de las arterias y venas pulmonares, hematosis. Arterias y venas bronquiales son las específicas
del intercambio o de la irrigación y drenaje venoso del pulmón. ¿De dónde salen las arterias bronquiales? Directamente de la aorta. Y a dónde drenan las venas las venas bronquiales, drenan a el sistema venoso vásigos. Y las arterias pulmonares, pues bueno, nacen del ventrículo del lado derecho, y las venas pulmonares drenan hacia el atrio del lado izquierdo. Entonces aquí podemos apreciar la irrigación principal para la hematosis, y recordemos que también tienen los pulmones una irrigación propia. En esta imagen podemos apreciar ya sin el corazón, aquí estaría el diafragma, cómo están los grandes vasos, cómo está la llegada de las venas cava, la llegada de la vena cava superior e inferior. Esto que está aquí es el atrio del lado derecho, nada más se quedó, y entonces podemos apreciar lo siguiente, cómo aquí se ve perfecto la unión entre la yugular interna y la subclavia, formándose el tronco brachiocefálico de este lado. Igual del otro lado, yugular interna, subclavia, aquí vemos cómo le drena la yugular externa a la yugular interna, tronco brachiocefálico del lado izquierdo, venoso, y cómo se unen los dos y forman la vena cava superior para el drenaje hacia el atrio. Y aquí se ve la desembocadura de la vena cava inferior. Del otro lado podemos apreciar cómo está el arco de la aorta, que es todo esto, borlote, cómo se dirige hacia atrás, ya forma la aorta torácica. Y vean cómo del lado derecho forma un tronco brachiocefálico, el cual me va a dar una carótida común y una subclavia que se va más hacia lo posterior. Y del otro lado va a dar el arco de la aorta, que es aquí ya viene la aorta torácica, que sería esta, y cómo va a dar directamente del arco de la aorta una subclavia y una carótida común. Aquí ya no da, del lado izquierdo ya no da tronco brachiocefálico. Entonces, esta es como la formación de los grandes vasos. Aquí puedo apreciar, por ejemplo, cómo está en esta zona la tráquea, esta es la tráquea, y cómo acá arriba se aprecia a la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides que podemos ver aquí, la cavidad pleural, como en los espacios intercostales podemos aquí en esta zona apreciar como en el borde inferior de la costilla de la aorta salen las arterias intercostales posteriores que se van hacia lo lateral del tórax para anastomosarse. Por ejemplo, aquí estaría la subclavia, me da la torácica interna y me forma las intercostales anteriores, y ya se anastomosa en la cara lateral del tórax con las intercostales posteriores. Y también, directamente de la aorta, salen unas ramas perforantes que penetran hacia el dorso y son las que irrigan todos los músculos de la región del dorso. En esta imagen podemos apreciar la irrigación del propio corazón. Vemos como aquí está la aorta ascendente. Y la primera rama que da la aorta van a ser las coronarias. Esta que está aquí es la coronaria del lado derecho, que me va a dar luego una primera rama que es la marginal del lado derecho. Y se va a continuar hacia la cara posterior, va a viajar por toda la base de la orejuela. Esta es la orejuela del lado derecho, entonces rodea y se va hacia la cara posterior del corazón para darme la interventricular posterior. Entonces las dos ramas, la coronaria del lado derecho es más larga que la del lado izquierdo. Vean cómo nace todo esto es mi coronaria del lado derecho. Todo esto es mi coronaria del lado derecho, se va hacia la cara posterior, da la coronaria misma da la marginal del lado derecho.
Luego, la coronaria izquierda llega hasta aquí, es solo este pedacito. Y una vez que ya nace la coronaria izquierda, le va a dar dos ramas. Una que es la interventricular anterior, o también llamada por los cardiólogos descendente anterior, y la rama circunfleja del lado izquierdo. Entonces, la interventricular anterior se va por todo el septo interventricular, y aquí está la coronaria derecha, me da la interventricular posterior, que se va a ir también por la cara posterior del corazón y ya se va a anastomosar con la interventricular anterior. Esa es la irrigación del corazón. ¿De dónde sale la arteria para el nodo sinusal? Muchas veces nace de la coronaria del lado derecho, pero otras veces puede nacer de la coronaria del lado izquierdo. Las venas del corazón, si se fijan, acá hay un espacio grande. Esta que está aquí es una estructura que se llama seno coronario. Entonces, las venas del corazón, la que sigue a la interventricular anterior y se va por aquí y ya drena al seno coronario, se llama vena cardíaca mayor o magna. La que sigue a la interventricular posterior y drena directamente al seno coronario es la vena cardíaca menor, y la que sigue a la marginal y hace todo esto hasta llegar al seno coronario es la vena cardíaca intermedia. Y el seno coronario desemboca, o sea, se continúa hasta acá y ya desemboca en el atrio del lado derecho. Entonces eso es la irrigación y el drenaje del corazón. Y existe un sistema venoso que aquí, por ejemplo, podemos apreciar cómo está pegado a la columna vertebral unas venas. De hecho, aquí se alcanza a apreciar cómo vienen, estas venas vienen desde abajo del abdomen, y de un lado se continúa y aquí hace un arco, y del otro lado también viene y aquí se cruza, y de acá arriba se unen algunas venas y forman un arco, y puede formar un arco aquí o puede unirse los dos. Esto se llama sistema venoso ácigos. Del lado derecho tenemos a la vena ácigos, que es la más grande, y del lado izquierdo tenemos a la vena hemiácigos abajo y hemiácigos accesoria acá arriba. Y aquí podemos ver por translucidez cómo están, por ejemplo, las venas intercostales posteriores que van drenando hacia la vena ácigos o a la vena hemiácigos. Si nosotros ya vemos una imagen más detallada de este sistema venoso ácigos, podemos apreciar cómo aquí está el paquete vasculonervioso de intercostal posterior, pero aquí se aprecia perfectamente a la vena ácigos y cómo están drenando la pared posterior del tórax hacia la vena ácigos, aquí tapada la hemiácigos y hemiácigos accesoria por la aorta descendente, pero podemos ver cómo la aorta descendente va dando las arterias intercostales posteriores, más o menos a este nivel. Aquí se ve cómo sale la arteria bronquial, porque el arco de la ácigos, que sería pasa por arriba del bronquio principal del lado derecho. Es una referencia anatómica. Entonces, más o menos a este nivel está el plano transtorácico, que pasa por el ángulo esternal y queda entre los espacios intervertebrales de T4 y T5. Entonces yo sé que esta es la arteria bronquial, que por aquí estaría el bronquio principal del lado derecho, que aquí está el arco del ácigos, porque es el plano transtorácico. Y entonces eso es la irrigación, y aquí se ve el drenaje de la vena cava inferior, aquí se ve el esófago. De hecho, aquí se ven las tres estructuras que cruzan por el diafragma. A nivel de T8 está el hiato para la vena cava, a nivel de T10, un poquito más para abajo, está el hiato esofágico, y a nivel de T12, vean cómo todavía continúa hacia abajo, está el hiato de la aorta descendente para convertirse en aorta abdominal. Y entonces con esto tenemos ya todo el drenaje y la irrigación de la jaula torácica.